Mi nombre es Rubén Ramos, soy profesor de periodismo, profesor asociado del grado de periodismo en la Universidad de Zaragoza y si encuentro por aquí aquí está. Eso, vale. Una de mis líneas de investigación y de los temas que más me preocupan e interesan es todo lo relacionado con la revolución digital, la revolución tecnológica en la que nos encontramos inmersos desde hace algunos años. Y si hablamos de revolución tecnológica es casi inevitable, y más en un congreso de estas características, hablar de brecha digital, que es un concepto del que hemos oído hablar muchas veces en los últimos años. Bien, lo primero, esta va a ser una comunicación en la que voy a pasar, o por lo menos esta exposición, voy a intentar no ser muy pesado, voy a intentar no detenerme mucho y ser lo más liviano posible, pero sí que es cierto que lo primero que nos deberíamos realizar es un análisis del propio concepto de brecha digital. Digital divide no es un concepto fácil de perseguir porque, si bien es cierto que se suele decir que aparece en los años 90 del siglo pasado, más o menos en la administración Clinton, por lo menos yo no he encontrado un autor o una autora específico. De hecho, una definición que encontré en un libro mexicano del año 2003, que la voy a leer porque no me la sé de memoria, viene a decir que se entiende por brecha digital la separación entre las personas, comunidades, estados, países que utilizan las tecnologías de la información y comunicación como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas. Bien, precisamente en esta comunicación y en esta exposición lo que pretendo es desmontar, en cierto modo, este concepto o, más que desmontar, proponer una redefinición del concepto o una relectura del concepto, porque, como voy a intentar demostrar, se ha quedado algo desfasado en los últimos años. En primer lugar, no se trata, como muchas cosas que siempre que hablamos de tecnología y de los cambios tecnológicos en los que nos encontramos o ante los que nos encontramos en los últimos años, parece que estamos descubriendo la pólvora, pero muchos de los conceptos o incluso impresiones sobre la tecnología o sobre la revolución tecnológica que a día de hoy pensamos que son novedosos, en otros tiempos de la historia ya se ha hablado sobre ellos. Y en el caso concreto de la brecha digital, obviamente, en los años de la imprenta, que pongo aquí, no había brecha digital porque obviamente no había tecnología digital, pero sí que, como algunos autores como Nicholas Carr señalan, sí que existía una brecha de acceso a la tecnología. Era evidente en una sociedad donde había un porcentaje altísimo de analfabetismo. Entonces, para empezar, el propio concepto de brecha no es nuevo en la historia. Aparte de eso, como digo, ha habido un cambio importante en los últimos años. No es lo mismo hablar de brecha digital en los años 90, los primeros autores que hacen etnología digital y que analizan el acceso a la tecnología, sobre todo, estamos hablando de los años 90, a Internet. Lo primero que dicen es que los principales habitantes de Internet suelen ser, por ejemplo, en los Estados Unidos, más o menos en la mitad de los 90, varones de cuarentones y de raza blanca. Eso, como digo, en aquella época. Pero bien, ¿qué ha ido ocurriendo a partir de ahí? Pues ha ido ocurriendo que se produce una saturación. Hay un concepto que es el de saturación tecnológica, más o menos se corresponde, según esto depende de los autores, pero cuando una tecnología abarca más o menos el 40% de la población de un determinado espacio, se puede hablar de saturación. Para que os hagáis una idea sobre lo que supone la actual revolución en la que estamos inmersos, se consideraba que Internet era, en los años desde el año 1992, que es en el que aparece las 3 W, la World Wide Web, hasta la actualidad, o bueno, unos años antes, se trata de la tecnología que más rápidamente en la historia ha adquirido o ha alcanzado la saturación. Para que os hagáis una idea, desde el descubrimiento de la imprenta por Gutenberg, 50 años después, en Europa creo que eran 20 millones de libros los que se habían editado, y teniendo en cuenta que se estima que la población europea podía ser de 100 millones de libros, pues era difícil la saturación. Pero si analizamos lo que ha ocurrido con Internet,
Si, como digo, las 3 W, la World Wide Web, aparecen en 1992, no han pasado ni 30 años y ya estamos saturados. Bien, esto también se ha quedado obsoleto porque, según algunos autores, Internet ya no es la tecnología que más rápidamente ha alcanzado la saturación, porque los teléfonos móviles la han superado. Por lo cual, como me gusta decir, estamos inmersos en una revolución de la que tampoco sabemos muy bien cuáles son las consecuencias, pero en cierto modo lo que sí sabemos es que esta saturación ha alcanzado prácticamente a todo el mundo, y es a lo que voy ahora, a partir de ahora, porque si bien es cierto, decía, en los años 90 eran precisamente las sociedades más industrializadas, y dentro de las sociedades más industrializadas, sectores concretos de la sociedad los que tenían acceso a la tecnología. Con el paso de los años, las sociedades más saturadas, obviamente, pues no dan para más, y donde mayor aumento se está produciendo de la penetración tecnológica es en las sociedades menos industrializadas o tradicionalmente más alejadas, digamos, de lo que sería el centro económico o social. Por ejemplo, lo vemos, bueno, he hecho aquí unos pequeños gráficos, a ver si tengo suerte de que aparecen. Vamos a ver. Por ejemplo, de los últimos años, lo que respecta, por favor, ahora, a usuarios de Internet, si lo... Bueno. Si no tenemos siempre el comodín del... Perdón, esto estaba... De verdad que en mi casa funcionaba. A ver. Bueno, simplemente era que dar a conocer un poco cuál ha sido la trayectoria de los últimos 3 años en lo que supone... Seguimos fuera de cobertura. A ver, perdón. Si no, da igual. Como los buenos raperos lo intento improvisar. Ahora parece que se conecta. Bueno, lo que se trata simplemente es de que veáis cuál es la trayectoria de los últimos años en las diferentes regiones del mundo. Entonces, según... Ahora sí, por hablar. Perdón, un momentillo para que veamos... Vale. Bien, como vemos, arriba del todo se encuentra obviamente la sociedad o la región, digamos, con mayor penetración tecnológica, que es Europa. Hoy no es mi día con respecto a la tecnología, ¿por qué no se ve? Bueno, en fin, no hay interacción. En todo caso, arriba del todo se encontraría Europa y abajo del todo se encontraría África. Si se puede observar cuál es la línea de tendencia en un sitio y en otro. En las sociedades en las que hay más saturación, en las que hay, esto es pura lógica, mayor penetración tecnológica, no se produce prácticamente ascenso. Sin embargo, en aquellas que parten de posiciones mucho más alejadas, pues sí, esto es más que evidente y, como digo, es pura lógica. Pero lo que ocurre, y es algo además que ya algunos autores, como por ejemplo McLuhan, hace ya algunos años ya predijo, es que, a diferencia de lo que, por ejemplo, el marxismo clásico se refería a que era necesario superar una serie de, digamos, etapas para llegar a un desarrollo tal, con las actuales tecnologías todo esto se salta. Quiero decir, nos encontramos, como veo que tenemos dificultades técnicas, pues casi mejor no voy a hacer muchas florituras y lo voy a intentar resumir, no es lo mismo porque no se ve, pero bueno. La tecnología donde más penetración en estos momentos hay, por ejemplo, en zonas como África, es en la de líneas de banda ancha móvil. Quizás sea la tecnología más vanguardista y, sin embargo, es algo bastante habitual. No solo en África, también no se ocurre en América Latina. ¿Esto qué es lo que produce? Bueno, pues produce que la brecha digital, que, como os decía antes, digamos, la definición conceptual sería el acceso a la tecnología, en cierto modo se desdibuja, porque incluso en sociedades bastante apartadas, no sé si la compañera que ha estado en Chad me puede decir si ahí tienen teléfonos móviles, pero si no es en Chad, en muchos otros países africanos tienen teléfonos móviles de smartphones, por ejemplo, y si no los tienen de primera mano, los tienen de segunda mano o se buscan la vida para tenerlos de tercera o de cuarta mano, pero tienen ese acceso a la tecnología.
Por lo tanto, ya no estamos hablando, o ya tenemos que inventar un nuevo concepto que no sea el de brecha digital. Como algunos autores que han estudiado el tema, por ejemplo, en América Latina, es el caso de Martín Barbero, señalan, yo creo que muy acertadamente, a día de hoy prácticamente no hay diferencia en lo que respecta al acceso a la tecnología, como digo. O sí que hay diferencia, pero igual en zonas muy alejadas o en sectores poblacionales pues muy determinados. Pero en general no. La diferencia sería en la tenencia. Esto es, nosotros tenemos capacidad de tener un iPhone 8 cuando salga, aquí en el norte, pero quizá en el Chad no. Pero si no tienen iPhone 8, igual tienen una BlackBerry de segunda mano, pero acceden igualmente. Okay, entonces, esto, como digo, lo señalan algunos autores, y esto también es muy curioso porque en estudios realizados aquí, con personas que se encuentran bastante alejadas de lo que yo suelo llamar el centro económico, por ejemplo, con migrantes menores que llegan aquí en situación de irregularidad, y esto, pues, recientemente, pues, un profesor de la Universidad de La Rioja y doctor de esta universidad, el profesor Jimeno, señalaba muy bien cómo en el imaginario colectivo, por ejemplo, de los menores migrantes que llegan solos a España, el papel que supone Internet y, por ejemplo, las redes sociales, y de qué forma comparten sus vivencias con sus amigos que se quedan, por ejemplo, en el norte de Marruecos. Es algo que yo tengo en mi propia tesis doctoral, tengo investigado. Mi tesis doctoral se basa en 8 historias de vida, y una de ellas es con un joven precisamente que vino dentro de una bodega, dentro de un camión, y que llegó en una situación lamentable, prácticamente desde su localidad en Marruecos, directamente vino aquí a una residencia de ancianos donde trabajaba prácticamente en situación de esclavitud, prácticamente, trabajaba 22 horas al día prácticamente. Las 2 horas que salía al principio de su residencia donde trabajaba, iba a un ciber para conectarse con su familia, su madre analfabeta, pero sin embargo con la que se conectaba a través de Skype, y para hablar con sus amigos y decirles comentarles cuál era su vivencia en España y en Zaragoza. Entonces, de este modo propongo la brecha digital, digamos, tradicional, estamos hablando de tradicional, de algo de que se empezó a concebir teóricamente hace 10 o 15 años, pero ya ha quedado prácticamente obsoleta. Entonces, desde algunos autores ya se empieza a hablar, y yo digamos que lo respaldo, ya no de la brecha digital entendida, como digo, e insisto, en el acceso, sino en la desigualdad digital. O sea, teniendo en cuenta que prácticamente más del 40% de la población mundial hoy en día es usuaria de Internet, y un porcentaje altísimo de la población mundial accede a Internet a través de la telefonía móvil y a través de los smartphones, la gran diferencia, y donde se produciría aquí esta desigualdad, es en la forma que lo hacen. Nosotros tendremos capacidad de hacerlo por 4G, cuando salga el 5G y el 6G. Y en otros sitios del mundo, pues a lo mejor no lo hacen así. Como digo, igual lo hacen a través de teléfonos de segunda o tercera mano, que habrán llegado de las formas más inverosímiles a sus aldeas, y a lo mejor no utilizan el 3G, tienen que recurrir al, como era esto, el Edge o alguno de estos otros sistemas, pero lo hacen igual. Con lo cual, ya no tiene ningún sentido hablar de brecha digital en sí, y sí de desigualdad digital. Y esto era todo. Así que muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.